Atención, el oro está en máximos históricos. Este año en particular ha tenido un crecimiento bastante atípico que no habíamos visto en años anteriores. Y con ello surgen muchas preguntas. ¿Se puede invertir en oro además de la forma tradicional física, por ejemplo a través de una casa de bolsa? Te anticipo, la respuesta es sí y veremos algunos ejemplos. Otra pregunta natural que surge es ¿qué está causando este efecto? ¿Por qué este año en particular está siendo atípico? Y es que si observamos los últimos años de historia, podemos ver que algunos años son laterales, 2016, 17, 18, vemos algunos con cierta tendencia incremental como el caso del 2020, pero no hay duda que finales del 2024, pero sobre todo el 2025 se ve un crecimiento atípico que lo llevó a máximos históricos. Y sí, este video es parte de una sección que les gusta mucho a los miembros de la comunidad, que es los sábados de bolsa, que están de regreso. Ya desde la semana pasada retomamos el ritmo con esta bonita sección de sábados de bolsa. Si tú es la primera vez que escuchas este concepto, tenemos un curso gratuito en el canal. Basta con que entres al canal de YouTube, El Lago de los Business. Ya tenemos 545,000 suscriptores. Muchas gracias a todos los que forman parte de esta bonita comunidad. Pero en esta pestaña de cursos tenemos dos en particular. Uno se llama Curso Bolsa de Valores gratis, donde vamos alimentando de forma educativa con este tipo de videos. Bueno, pues bienvenidos a este video enfocado en oro, pero también con su relación en la bolsa de valores. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Bueno, lo primero que quiero que hagamos es que contrastemos contra otros instrumentos. ¿Cómo compara el rendimiento histórico del oro frente a los CETES, a la bolsa y a varias estrategias? Vamos a verlo. Ya saben que a mí no me gusta enfocarme solamente en el rendimiento de un periodo corto, de un año por ejemplo. Hay que contrastar con la historia. El pasado no garantiza el futuro en instrumentos financieros, pero nos ayuda a entender cuál ha sido su comportamiento. Por ejemplo, hablemos de CETES que se pueden adquirir a través de CETES Directo. También tenemos un curso relacionado. En este momento ronda el 7% y tenemos aquí años de historia donde hay años con el 4.40, el 5.50, el 11.30, el 10, el 7.20. En promedio, desde el 2011, hablamos de un 5.8%. Ahora vamos a contrastar justamente con el oro. Por ejemplo, 2021, negativo, 2022, es muy lateral, incluso un poco negativo. 2023, 24 y 25 positivo. Y 2 años atípicamente buenos. 2024 más del 26 y 2025 más del 52. Pero ojo, si nos vamos al dato promedio, que ahí te lo ponía en pantalla, 6.9% en promedio desde el 2011. Observa la gran diferencia. No es lo mismo alguien que diga es que el 2025 es maravilloso, más del 52, pero si hubiera invertido desde hace muchos años, bueno, pues cerca del 7. Ahora, contrastando con la bolsa a través del índice S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, desde el 2011, promedio 13.8. Y tenemos igual años con volatilidad, como puede haber años buenos como el 2021, 23, 24. El 2025 no es tan bueno como los anteriores, pero al final del día se lleva en terreno positivo. Pero el 2022 tuvo un año de minusvalías con menos 18.20. Pero observa entonces grandes diferencias. Una cosa es visión del promedio histórico y otra es un año en particular. Y es que luego he leído debates en redes quien dice es que el oro tiene mejor desempeño que la bolsa, o al revés, la bolsa tiene mejor desempeño que el oro. Depende de qué periodo estemos hablando. Si hablamos del desempeño acumulado del 2025, sin duda el oro ha superado la bolsa. Si hablamos en el largo plazo histórico, también dependerá el periodo, pero al menos en este corte de información desde el 2011, vemos que la bolsa ha superado el oro. Ahora, incluso si me focalizo en un sector que le ha ido bien en la bolsa, por ejemplo, principalmente el tecnológico medido con el índice Nasdaq 100, pues el promedio desde el 2011 hablamos de más del 18.6%. Igual con sus años con volatilidad, puede haber años muy buenos como el 2023 o negativos como el 2022. Entonces, con toda esta información que hemos visto, ¿cómo se vería un cuadro comparativo? Vamos a verlo. Aquí está. Aquí te dejo esta tabla resumen. Acuérdate que esto queda grabado en la lista de reproducción del curso para que la veas con calma. Pero bueno, hay años donde diferentes estrategias lideran el ranking. 2025, por mucho, oro supera. 2024, pues estuvo bastante reñido entre el oro, el S&P 500, el Nasdaq. 2023 definitivamente el Nasdaq. Si nos vamos al 2022, mira, la estrategia más conservadora fue la que salió ganona en el caso de los CETES y cada historia es diferente. 2021 el S&P 500 y el Nasdaq. Pero si nos vamos a los acumulados, tal cual el orden de este dato histórico es
En primer lugar, Nasdaq 100, en segundo el S&P 500, en tercer lugar el oro y en cuarto lugar los CETES. Pero eso no quita lo que mencionábamos. Este año en particular es el segundo mejor año en la historia moderna del oro. Tenemos el caso de 1979, que también fue atípicamente bueno, pero este es el segundo año mejor, ahí está en la línea roja del 2025. Entonces, si alguien adquirió una estrategia asociada al oro de un año hacia atrás, la respuesta es le ha ido bastante bien, independientemente que sea en la versión física o por medio de una de las estrategias que vamos a platicar más adelante. Y esto nos lleva a responder un poco de teoría financiera. ¿Por qué hay grupos financieros o personas que tienen apetito en invertir en oro? Bueno, lo que nos ha enseñado la teoría es que el oro es considerado un activo refugio, que algunos inversionistas usan para protegerse cuando hay un entorno de volatilidad, posibles riesgos, crisis económicas. De ahí que vale la pena echarle un vistazo a épocas particulares donde han habido complicaciones económicas o crisis financieras. Vamos a ver un estudio. Está muy interesante este gráfico. Aquí lo que contrastaron son tres estrategias: el S&P 500 de color azul, de color verde los bonos y el oro de color dorado. Podemos ver momentos muy particulares de la historia, como la crisis financiera del 2009, la crisis del 2010, 2011, del 2018, del 2020, que fue una muy marcada, y estamos viendo el periodo actual del 2022 hacia el 2025. De hecho, este es el más atípico, como puedes darte cuenta, donde el crecimiento del oro supera por mucho la bolsa de valores y también los bonos. Pero si nos vamos también a los periodos anteriores, vemos ese comportamiento. El oro se comporta mejor que la bolsa y que los bonos en estos periodos en específico. Y podemos ver más estudios que encuentran esta relación. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico del precio del oro en los últimos años y también lo vamos a contrastar con un índice que mide cierta incertidumbre en la economía. Puedes ver que hay una relación. Si bien no es una relación perfecta, pero sí se mueven en el mismo sentido. Cuando hay más incertidumbre, podemos ver un incremento en el precio del oro. Cuando hay menos incertidumbre, para muchos casos quizá no es perfecta, como te digo, y puede haber excepciones, pero sí tiene cierta relación. La verdad, ya extrañaba este tipo de clases. Me gusta cuando subimos un poquito el nivel y ya sabes que aquí tú tienes el control en este canal. Si hay al menos 1000 manitas arriba de personas diferentes y al menos 100 comentarios, que esa era la regla que teníamos, hay más clases de sábado de bolsa. Entonces yo voy a estar muy pendiente en la semana si llegamos a las 1000 manitas arriba. También voy a estar pendiente si llegamos a los 100 comentarios de personas distintas, y con eso siguen los sábados de bolsa. Otros motivos de por qué el oro y en general algún producto puede subir, adicional a la relación con el activo refugio, es que es un material al final del día escaso. Es difícil de extraer, no se puede fabricar de manera ilimitada y por eso también puede estar relacionado a un aumento de precio. Y claro está, no solamente importa que sea escaso, también debe de existir una demanda. Y la demanda en el caso de oro puede ser por diferentes industrias, diferentes necesidades, por temas de joyería, de tecnología, algunos inversionistas, los mismos bancos centrales que van acumulando oro. Y aquí en este gráfico se observa estos 4 fenómenos en qué proporciones aumentan la demanda. Y déjame darte un dato curioso. En el 2025 destaca bastante la participación de los inversionistas. Prácticamente en este reporte cerca de un 42% de demanda. En el 2024 era cerca del 18%. Pero también vale la pena mencionar que los bancos centrales tienen una tendencia que están incrementando su porcentaje de tenencia de oro. Si bien esta tendencia fue a la baja desde hace muchos años, desde los 90s, en la década de los 2000 había un cierto porcentaje que se mantuvo, lateral durante el 2000, 2010, incrementó un poco. Pero a partir del 2025 vemos esta tendencia incremental. Digo, no todos los bancos centrales, hay países muy particulares donde se está viendo esta tendencia de los bancos centrales en comprar mayor cantidad de oro. Tenemos aquí un listado con 10 países en particular, pero bueno, es un dato interesante. Al final es más demanda, más inversionistas queriendo comprar oro, los bancos centrales acumulando. ¿Y qué pasa cuando hay más demanda? Pero la oferta no crece de la misma manera porque ya vimos que es escaso, es difícil de extraer, hay una producción limitada. Bueno, pues la oferta no crece de la misma manera, si bien sí puede tener un ligero crecimiento, pero no al mismo ritmo del apetito de la demanda. ¿Y esto cómo se traduce en palabras simples? Clase de economía básica, mayor demanda y menor oferta, o una oferta que no crece o se ve limitada, pues el valor de las cosas aumenta. Y eso aplica para cualquier producto, cualquier cosa. Oye, que la gente
gente quiere comprar más Labubus, más de estos muñecos. ¿Qué pasa? Si la oferta es limitada y mucha gente los quiere comprar, la tendencia es que el precio aumente. Entonces, si juntamos estos efectos de un panorama de cierta incertidumbre económica, además más inversionistas con apetito que está relacionado a la primera causa y bancos centrales también acumulando oro, mayor demanda, la oferta se mantiene, ya vimos, relativamente constante, aumenta el precio. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos existen para adquirir el oro? Por un lado está el método tradicional, que es comprar el oro en su versión física. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas de las desventajas que encuentro, pues está el tema del almacenamiento en algún lugar seguro, puede haber riesgos de falsificaciones y puede ser un proceso un poco más tardado y complejo de compra y venta. Segunda alternativa, alguien podría revisar las empresas que cotizan en bolsa que son relacionadas, por ejemplo, a mineras de oro. Aquí algunos ejemplos de empresas que se dedican a extraer y a vender oro. Recuerda que la bolsa es un instrumento complejo, requiere un análisis detallado de las empresas, no solamente qué hacen, hay que ver sus estados financieros, sus deudas, sus proyecciones, hay muchas cosas que ver, para eso este tipo de cursos para aprender cómo funciona. Y sí, es natural que si el precio del oro sube, empresas relacionadas pues también tengan un desempeño positivo. Aquí tenemos diferentes empresas que se dedican a ello, fíjate los rendimientos que ha tenido en este año, más 66, 77, 115, 164 más. Y por supuesto, como cualquier empresa que cotiza en bolsa, hay riesgos que hay que revisar desde el tema de permisos, de la operativa, de los costos de operación que pueden realizar elevados, que tienen una relación con el precio del oro y entonces si el oro sube, pues vemos desempeños muy buenos. ¿Qué pasa? Si el oro tiene una caída importante, es probable que varias de estas empresas también tengan un impacto relacionado. Otro mecanismo es a través de empresas que le den servicios justamente a las mineras. Por ejemplo, hay empresas que le dan servicio de mantenimiento a la maquinaria que utilizan las mineras. Aquí tenemos algunas fotografías a modo de ejemplo. Aquí también algunos nombres de empresas relacionadas que cotizan en la bolsa. Por supuesto que también hay desventajas. Por ejemplo, una que identifico es que su exposición es indirecta. Sí tienen que ver con la industria, pero tienen que ver más bien con las maquinarias y otro tipo de servicios. Otro tipo de empresas que también generan ciertas regalías o un porcentaje por el éxito de las mineras. Vamos a ver más casos. Por ejemplo, comenzar una mina o un proyecto que va a minar oro, pues es algo costoso. Existen empresas que dan financiamiento y cobran un porcentaje de la producción a cambio. Aquí aparecen en pantalla algunos otros nombres de empresas que dan algún tipo de servicio a cambio de algún porcentaje de la producción o alguna regalía. Por supuesto que puede haber riesgos, por ejemplo, el riesgo de concentración. Tienes que revisar muy bien los proyectos, cuáles son las minas, cuál es la perspectiva, revisar muy bien los números y el detalle de proyectos. Y alguien podría preguntar, oye Manolo, ¿y si yo no me quiero meter a tanto detalle a nivel de un análisis de una empresa y revisar los proyectos y leer todos los reportes y ver sus estados financieros? En ese caso también están los ETFs de oro, que podría ser una manera un poco más sencilla. Ojo, hay que investigar, hay que estudiar también la perspectiva futura, si tienes algún panorama de que quieres un activo refugio, lo que hemos estado platicando, pero es un poco más sencillo comparado con el análisis fundamental o meterse a mucho detalle a revisar los reportes de las empresas. En este caso vale la pena mencionar que varios ETFs de oro sí tienen un almacenamiento, un respaldo de oro físico y se benefician al final del aumento del precio. Aquí, por ejemplo, te pongo dos casos de ETFs relacionados al oro. GLD, así lo encuentras directamente en una casa de bolsa, o IAU. El precio, recuerda, va cambiando con el tiempo. Ahí te dejo el corte al momento de grabar el video, te dejo la comisión, te dejo el proveedor. ¿Y cómo le ha ido a estos ETFs? Vamos a ver, por ejemplo, aquí abriendo información de los últimos 10 años, desde el 2014 a la fecha. Insisto, hay periodos donde el oro no siempre sube, puede ser lateral o incluso puede tener minusvalías. Que puede haber años buenos como el caso del 2020, del 2024, del 2025, que es atípicamente bueno, pero aquí tenemos en todos estos años de historia, pues al final un promedio del 11.73. Aquí te voy a dejar el otro ETF, IAU. Observa cómo los dos están relacionados al oro, observa cómo los dos tienen un porcentaje más o menos similar, en este caso 11.87, pero sí hay ligeras diferencias tanto en los años como en el acumulado. Otro mecanismo curioso podría ser a través de un plan personal
personal de retiro, un PPR que también te permita tener exposición a oro. Por ejemplo, el PPR que yo tengo para mí me permite invertir en 19 estrategias diferentes y una de ellas es oro, también en el S&P 500 o en el Nasdaq. Y ahí, como ya te lo he dicho de manera transparente, ya sabes que aquí te podemos brindar consultoría personalizada y gratuita relacionada a planes de retiros, a PPRs, y aquí te voy a dejar la liga y también en los comentarios para que apartes tu lugar si aún no has agendado tu sesión personalizada para revisar cómo funcionan los PPRs, no solamente hablando de oro, sino de otras estrategias como el S&P 500 o el Nasdaq. Por aquí viene otra pregunta interesante, con una perspectiva al final educativa, pero vamos a revisarla. Alguien que se preguntara, ¿es tarde para invertir en oro? Si bien cada quien sacará sus conclusiones, pero creo que sí tengo una reflexión educativa que compartir. Vimos ya la historia, vimos un año 2024 y 2025 atípicos. Lo veíamos, por ejemplo, en los ETFs, claramente son años atípicos. Y entonces, ¿qué pasa si alguien entra en estos momentos? Pues una reflexión es que el precio actual ya está capturando mucho de la incertidumbre económica financiera actual y va a depender mucho de la tesis de cada quien. Habrá personas que dicen, no, es que yo visualizo que en los próximos 3 años va a seguir habiendo mucho más incertidumbre, el tema de los aranceles se va a endurecer y vienen otros fenómenos. Y crees que requieres un activo refugio, bueno, ya vimos el comportamiento del oro. Pero también la historia nos enseña cuando el panorama se empieza a calmar, empieza a haber más certidumbre, pues que el rendimiento del oro puede llegar a ser minusvalías inclusive. Entonces, como todo, requiere su diagnóstico, su análisis y que cada quien realice una tesis hacia el futuro. Y claro está, también recordar la importancia de la diversificación. Ya vimos que se comporta diferente que otros activos, eso brinda diversificación al portafolio, pero también lleva sus ventajas y sus riesgos. Y claro está también la importancia de la diversificación. Ya vimos que se comporta distinto a otra clase de activos. Eso brinda diversificación, pero también ya viste que tiene sus ventajas, pero también sus riesgos. Para ponerte algunos ejemplos muy concretos. Después de la subida que tuvo como activo refugio durante la crisis del 2008 hacia el 2010, ¿qué pasó una vez que se empezó a calmar el panorama? Aquí te dejo estas líneas que marcan un periodo ya después de la crisis, menos 43%. ¿O qué sucedió después de la crisis del 2020? Una caída del menos 16%. A ver, mi objetivo no es desalentarte o tampoco animarte, más bien reflexionar qué ha sucedido en la historia, que puede haber periodos muy interesantes, pero también puede haber correcciones. ¿Qué opinas? Está interesante. Quiero leer tu perspectiva. ¿Cómo visualizas que será el 2026? ¿Un año complejo donde vale la pena buscar un refugio o se va a ir calmando el panorama y eso puede llevar a una posible corrección? Te leo en los comentarios y recuerda que eso también contribuye a nuestra meta de la clase, al menos 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes para que existan más clases de sábados de bolsa. Fue un gusto estar contigo, no olviden agendar su consultoría para el tema del plan de retiro, aquí la dejo nuevamente en la liga y también en los comentarios y nos vemos no solamente en la programación habitual del canal entre semana. Si esto va gustando, nos vemos nuevamente en los sábados de bolsa. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.